Ok. Ya saben que ok es mi palabra preferida, ¿verdad? Buenas noches a todos, estés donde estés, eres bienvenido, si te estás conectando, si te vas a conectar al ratito. Estamos en el curso de guerra espiritual y sabes que muchas personas han dicho, ay, en la Biblia no habla de cursos, la Biblia es un curso. Para entender la Biblia, para conocer la Biblia, necesitas estudiar y estudiar y estudiar. Y un curso habla de recopilar información, por eso es que hablamos de un curso. Podríamos hablar de una serie de prédicas, de un seminario, podríamos nombrarlo de muchas maneras, pero créeme que tomar un curso de determinado tema y seguir va afianzando en tu corazón lo que tú quieres conocer acerca de ese tema. Muchas personas no conocen lo que es la guerra espiritual, no entienden lo que es la guerra espiritual, no saben cómo se hace la guerra espiritual, por qué hacer la guerra espiritual, si tenemos que hacer guerra espiritual o no tenemos que hacerla. Si consideramos que Jesús murió y pagó por nosotros, las personas duermen en los laureles y no hacen nada más. Y sus oraciones son pasivas, sus oraciones son, ay Dios, por favor, ayúdame. Y sí, son bonitas esas oraciones, pero muchas veces tienes que pelear en contra de las tinieblas para saber cómo arrebatarle al diablo lo que te ha robado. Y el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es increíble ese versículo, es que Dios no se equivoca. ¿Cómo puso ese versículo, no? El reino sufre violencia. ¿Violencia de parte de quién? Violencia de parte de Satanás. Todas las tinieblas tratan de violentar el mundo espiritual nuestro, el mundo espiritual del Señor y el mundo que nosotros vivimos aquí. Es por esto que nosotros tenemos que entender lo que es pararnos en un frente de batalla y poder pelear la buena batalla de la fe, como decía el precioso apóstol Pablo, ¿no? He peleado la buena batalla de la fe. Y la batalla de la fe involucra muchas cosas, ¿no? Hoy nosotros vamos a ver qué clase de mentalidad tenemos, ¿no? Porque hay una mentalidad carnal, hay una sabiduría carnal y animal, y hay una mentalidad del reino. Hay una mentalidad del reino celestial. Hay mentalidad del reino aquí en la tierra, ¿no? De la gente que son reyes, y hay mentalidad del reino celestial. ¿Cómo tenemos que pensar realmente para pensar como piensa Cristo? Hacer lo que hace Cristo. La Biblia dice, el que dice que le ama debe andar como él anduvo. Y realmente él vino a deshacer las obras del diablo. Esa es una guerra tremenda. Y si el Señor vino a deshacer las obras del diablo, nosotros también tenemos que deshacerlas. Así que, ¿me puedes pasar el control para prender el ventilador, por favor? Entonces, nosotros necesitamos comprender que el deshacer las obras del diablo, pues fue finalmente enfrentarse de parte de Dios a lo que fue Satanás, ¿no? Gracias. Y pues nosotros también, ahora el Señor ya está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, nos ha dejado a nosotros con estas herramientas, con las armas de nuestra milicia que no son carnales. Y parte de esta milicia es cambiar la mente. Si tú no cambias tu mente, no puedes saber y entender por qué necesitas una guerra. ¿Te puedes pasar para acá, por favor? Entonces, finalmente, nosotros necesitamos aprender, caminar hacia poder convertirnos en un verdadero soldado. Yo no quiero ser solo un soldado, yo quiero ser un general de guerra, ¿no? Una generala de guerra. ¿Quieres ser un capitán? Tienes que ir subiendo para que pueda haber soldaditos debajo de ti. ¿O quieres toda la vida ser un soldado raso? No, ¿verdad? Entonces necesitamos subir para que haya gente a quien nosotros le podamos enseñar cómo tener esta capacidad de hacer la guerra en contra de las tinieblas, ¿ok? Y este estudio se llama Mentalidad de Reino y es el curso de guerra espiritual tema número 3. Y nosotros, a mí me encanta pensar que hay una mentalidad de reino, porque cuando tú piensas como pensamos aquí, las cosas no funcionan igual, no funcionan como Dios quiere que funcionen.
Las cosas tienen que funcionar a la manera de Cristo, no a nuestra forma. Y si nosotros empezamos a tener mentalidad de reino, vamos a poder saber porque, a ver, te voy a explicar por qué es necesaria esta prédica. Porque el campo de batalla es tu mente. Entonces, si tú tienes una mente animal y carnal, pues tú vas a creerle todo lo que tu carne diga, lo que el mundo diga y lo que el diablo diga. Si tú tienes una mente renovada, una mente de reino, tú vas a pensar de otra manera, vas a tener otro nivel de pensamiento y para el diablo no será tan fácil atacar. No va a poder atacar tan fácilmente, podrá atacar, pero tú no vas a caer en la trampa. Entonces esto está increíble, ¿no? Por eso es importante tener una mente renovada. Desde el principio vemos que Dios le dice a Adán y a Eva que gobernaran sobre toda la creación. Gobernaran sobre toda la creación. Esto es lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A lo mejor tú has oído acerca de este tema y ya sabes cómo es este rollo, pero a lo mejor no. A lo mejor nunca has escuchado que hay un gobierno de parte de Dios que tú tienes que ejercer en la tierra. Esto se perdió con la caída, ¿verdad? Y muchas personas dicen, pues ahí se quedó. Yo no tengo forma de gobernar sobre los elementos, sobre la naturaleza, no tengo autoridad, no tengo poder para hacer nada. Pero nos olvidamos que el Señor les dijo: vayan a Jerusalén porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, en Judea y en toda la tierra, ¿no? Entonces hay una forma de recuperar esa autoridad, ese gobierno, y es a través de una mente renovada. Que el diablo no pueda entrar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque haya fortalezas de parte de Dios, no de parte del diablo, ¿no? Porque hay muchas fortalezas que se levantan en tu corazón de parte del enemigo y te dicen: tú no vas a poder. Pero Dios viene y te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces levanta una muralla, una fortaleza, para que tú empieces a creer lo que Dios dice y no lo que dice el diablo. Y ahí es donde necesitamos clavarnos, porque si no, ¿sabes qué? Cuando te digan: oye, mira, estás haciendo esto, vas a reaccionar, pero tu vida diaria no es lo que Dios quiere. Tú tienes que renovar tu mente para que toda tu vida sea pareja, para que estés siempre bien. Ahorita le pregunté a una persona: oye, ¿cómo estás? Por preguntarle, ¿no? Por decir: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues ya mejor, pastora. Le digo: ¿qué, estabas mal? ¿Por qué? ¿Por qué andan así, no? Hoy mal, mañana bien, hoy mal, mañana bien. Porque no se ha renovado la mente y no hay un equilibrio en tu mente. Pero estás aquí precisamente por eso. Y yo también, porque yo quiero más del Señor. Y yo quiero una mente más renovada, ¿ok? Sin embargo, con la aparición de la iniquidad, la rebelión y el pecado, ese gobierno fue transferido al enemigo. ¿Sabes por qué? Estaba dando el diablo dale y duro con Eva, porque toda esa autoridad que Dios le había dado al hombre, cuando le dijo: sojuzgarás la tierra, señorearás, lo quería el diablo. Porque el diablo, al ser echado del cielo, perdió todo tipo de autoridad, toda esa autoridad maravillosa que él tenía para poder dirigir la adoración, para poder ser el guardián del cielo. Él guardiaba, protegía el cielo. El diablo, ¿no? ¿De quién? Pues yo creo de sí mismo, lo tenía que proteger, la verdad, porque no sé de quién más, ¿verdad? Si sabes de quién, pues me avisas. Pero finalmente, al perder él esa autoridad, sabía que la única forma como él tenía para poder recuperar autoridad era a través de la autoridad que Dios le dio al hombre. Qué fuerte está esto. Por eso tentó a Eva, sabiendo que Eva se iba a dejar seducir a través de sus sentidos, ¿no? Y después Eva le dio de comer del fruto a Adán, ¿no? Dice que pensó que el fruto era codiciable a los ojos y tomó del fruto. El gobierno nunca fue diseñado para estar en manos de una mente perversa.
Adán y Eva dependían de Dios, dependían de la santidad de Dios. Entonces todo estaba bien, los animales estaban bien, la tierra era bendita, todo estaba increíble y no estaba diseñado para estar bajo una mente maligna como es la mente de Satanás, ¿ok? Y ellos dependían de la soberanía y el amor de Dios. Así es como vemos que toda la creación fue afectada por el cambio de la mentalidad del hombre a favor de la maldad, de la iniquidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Le creyeron al diablo, entonces en lugar de tener una naturaleza santa, entró la naturaleza caída que ahora tenemos, que es una naturaleza de iniquidad. Hoy veremos un gran ejemplo de alguien que tuvo que ser criado en un palacio terrenal para luego convertirse en un líder espiritual. Pues es importante que alguien que conduzca al pueblo tenga mentalidad de reino. Mentalidad de reino. ¿Cómo ves? Porque si tú vas a conducir a un pueblo y tú no tienes mentalidad de reino, tú lo vas a llevar a la carnalidad, tú lo vas a llevar tarde o temprano a la derrota. Si tú tienes mentalidad de reino, siempre lo vas a empujar a pensar como piensa Cristo. La mentalidad de reino y una mente renovada es la mente de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? El pueblo de Israel, como hemos visto, llevaba mucho tiempo viviendo bajo un régimen de esclavitud, pero Dios en su plan eterno hace nacer un niño que más adelante tendría el carácter y valentía como para enfrentarse a Faraón, para que dejara ir a su pueblo. Imagínate, tenían 400 años de esclavitud tremenda, hasta que ellos clamaron a Dios, ¿no? Y bueno, nace Moisés, y todos sabemos que Moisés se equivoca y Moisés corre al desierto, ¿verdad? Ya conocemos todos la historia, pero sabemos también que en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como a un hijo suyo. O sea, Moisés era nieto de Faraón. Imagínate el puesto que tenía Moisés. Sí estaba en la línea del reinado, que si morían los hombres que estaban en la línea, es como mi Natán, que está en el 230 de ser el duque de Sevilla. Dice, mamá, nada más me faltan 230 que se mueran y yo soy el duque de Sevilla, ¿no? Y nos hacía reír con esto. Pero finalmente Moisés estaba muy cerca en la línea, ¿no? Él podía haber llegado a ser faraón, pero el Señor tenía otros planes para él y él también decidió dejar todo ese lujo e ir a servir al Señor. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Escucha esto. Y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, Moisés no era tartamudo. Moisés se volvió tartamudo en el desierto, porque la Biblia dice que él era poderoso en sus palabras y obras. Quiere decir que Moisés en palacio tenía mucha autoridad. Tenía poder. En aquel tiempo, cuando un príncipe pasaba, ¿no? Cuando alguien poderoso pasaba, se arrodillaba todo el mundo. En algunos casos los bañaban a los príncipes. No los dejaban bañarse solitos, fíjate. Y tenían mucha autoridad, tenían mucho poder. La gente los reconocía como alguien de muchísima importancia. O sea que Moisés era un hombre soberbio. Era un hombre orgulloso. Sí. Yo sé que después fue el hombre más manso de la tierra, pero Dios tuvo que trabajar en su vida 40 años para que él pudiera ser manso y humilde de corazón. Aunque no tenemos mucha información de cómo creció Moisés en palacio, sí podemos ver que fue enseñado en todo como el nieto de un rey. Y que esto era necesario para que tuviera mentalidad de reino. Él sabía lo que era vivir en un palacio. Él sabía lo que era dar órdenes, ¿no? Él sabía lo que era que le obedecieran, ¿no? Y por eso fue y mató al egipcio.
porque estaba peleando con el hebreo, porque él pensó que iba a salir impune, ¿no? En ese tiempo se ve que no había impunidad, porque cuando el rey se enteró lo quiso matar, el faraón, ¿no? Lo quiso buscar para matarlo, entonces él huyó al desierto, ¿no? Y Moisés siguió el llamado, ¿no? Finalmente, cuando él mató al egipcio es porque ya su corazón se había levantado para defender a su pueblo. Nada más que él pensó que iba a defender a su pueblo así, que su pueblo lo iba a entender y que iba a sacar al pueblo y se acabó. Nunca pensó que tenía que vivir un proceso. Por eso, el hacer una guerra espiritual, para hacer una guerra espiritual, tú tienes que estar preparado. Tú tienes que ser un hombre fuerte. Y el hombre fuerte en el reino de Dios no es como el hombre fuerte en la tierra. Los gobernadores de la tierra son diferentes a los gobernadores en Cristo. Para que nosotros señoreemos toda la creación, lo tenemos que hacer a través de la mansedumbre y la humildad. Esto nos dará la fuerza de tomar las herramientas que Jesucristo nos ha dado para nosotros poder operar a través de esas herramientas, ¿entendemos? Pero nunca será a través de la soberbia. Por eso, en el plan, ¿no? Yo creo que Dios le hubiera encantado agarrar a Faraón y que sacara al pueblo, pero no podía hacerlo porque su carácter no le daba. Lo vemos igual con un José, su carácter no le daba. No tenía mentalidad renovada, no tenía mentalidad de reino. Lo vemos aún con David, ¿no? No estaba preparado para reinar todavía. Y lo que nosotros sabemos es que hemos tenido un llamado, muchos tenemos un llamado aquí, ¿no? Muchos decimos, es que yo sé que hay un llamado en mi vida, yo sé que hay algo increíble en mi vida. Sí, pero si no tienes la mentalidad que Dios necesita para que tú apacientes al rebaño, ¿no? Alimentes a las ovejitas, te va a tener ahí, no vas a poder. Y a veces no es a nuestra forma y lo sabemos, casi siempre es a la forma del Señor. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahí en palacio tenía muchísimas riquezas, tenía posición, lo honraban, la gente lo honraba, pero él sabía que había un llamado en su corazón y sabía que había un galardón para ese llamado, ¿no? El Señor es galardonador de los que le buscan, ¿no? Busca adoradores en espíritu y en verdad, y Él galardona a los que lo buscan. Y ese galardón es un galardón celestial, es un galardón espiritual. Dios te da gozo, Dios te da paz, Dios te da alegría. Ese es el galardón que Dios te da. Si Dios quita la paz de tu vida, estás en problemas. Si Dios detiene la gracia, estás en problemas. Por eso Dios dice en la palabra que nosotros echemos mano de la gracia, ¿no? Que tomemos la gracia. Aunque la gracia está ahí, puedes tomarla o puedes no tomarla, según tu actitud y según tu vida. Por eso es importante que Moisés finalmente, con todas las regadotas que se aventó, fue el hombre que hizo los milagros más grandes de la Biblia. Nadie hizo milagros como Moisés lo hizo, y fue el hombre más manso de la tierra. Después de 40 años, cuando el Señor lo llamó, fue increíble lo que ese hombre hizo. Pero tener mentalidad de reino celestial es mucho más complicado, ya que para esto tuvo que pasar 40 años en el desierto, en donde fue tratado su carácter, pues llegó a ser el hombre, como les decía, más manso de la tierra. De la tierra. El Señor dice de la tierra, es de la tierra. Y sí, verdaderamente así fue, porque a la hora de que Él tuvo que sacar al pueblo, sacó a un pueblo contumaz y rebelde, sacó a un pueblo que se quejaba, sacó a un pueblo que lo quería apedrear, sacó a un pueblo que era horrible, y sin embargo Él se tenía que mantener manso y humilde de corazón. Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
Me gusta justificar con la Biblia lo que les digo para que veamos que está en la palabra. Aquí vemos cómo el gobierno del reino es diferente al gobierno de la tierra. Los gobernantes de la tierra, aquí dice, acá tenemos un dicho. Dicen, el que no avanza no tranza. Digo, el que no tranza no avanza. Pues el que no avanza no tranza. El que no tranza no avanza, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que muchas personas buscan corrupción para poder alcanzar sus objetivos. En el mundo celestial es todo lo contrario. El mundo celestial requiere pureza, purificación del corazón, requiere una verdad en tu vida, ¿no? Yo le comentaba el otro día a una persona que tú no puedes ser en tu casa una gente y afuera otra. Tú no puedes cambiar, tú tienes que ser siempre como tú eres, ¿no? Y esto es importante que lo entendamos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y te voy a contar algo. Antes de conocer lo que es la liberación, yo me peleaba con la gente. A mí me molestaba una cuestión de alguien y yo pensaba en esa persona. Yo no entendía que mi lucha era contra el enemigo. Y muchas veces, si tú te das cuenta, Dios te está pidiendo a ti que tú seas un servidor, que tú seas manso, que tú seas humilde con la gente, no con Satanás. Porque Satanás tiene que estar bajo tus pies. Y tu pelea con Satanás tiene que ser ardua y una indignación en contra del enemigo para que suelte en los territorios, o para que suelte a las personas, o para que suelte tu vida, tus finanzas, para que suelte tu salud, para que suelte tantas cosas que él ha tomado por esa situación de una ilegalidad, ¿no? De hacerte creer que las cosas son así. Por eso, tu problema no es con una persona. Nunca es con una persona. El problema es con el enemigo que está operando a través de esa persona. Pero tú me vas a decir, pastora, pero esa persona lo permite. Bueno, es que eso a ti no te importa, porque a ti Dios te dice que tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, que tú tienes que ser manso y humilde, que no vuelvas mal por bien. Hay muchas situaciones que a nosotros nos hablan de que nosotros tenemos que ser bondadosos, amorosos con las personas, pero no con Satanás. Por eso mucha gente recibe situaciones incorrectas y las soporta como cristiano. No, pues es que yo tengo que amar a esta persona, aunque esta persona me odie. Sí, la puedes amar, pero tenla ahí, porque si esa persona no cambia de actitud, te va a dañar. Yo recuerdo que hace mucho tiempo yo iba a casa de una señora, y esta señora cada vez que yo iba, hace mucho tiempo, porque era yo bebé espiritual, cada vez que iba a su casa me hacía llorar, ella y toda su familia. Y yo salía y llegaba a mi casa y lloraba y decía, pero ¿por qué me trata así esta persona? Si yo no le he hecho daño, ¿pero por qué? Y no, pero yo tengo que volver a ir porque soy una buena cristiana y porque tengo que dar un buen testimonio. Y fui así 2 años, fui a su casa todos los martes. Hasta que un día yo estaba de rodillas y le dije, Señor, me siento muy mal con esta situación. Yo tengo un compromiso y tengo que ir a casa de esta señora todos los martes a comer. Y esta señora se las rebusca y yo salgo llorando todos los martes de ahí. No, claro, yo no tenía el carácter tampoco para sobrellevar las cosas. Y así de rodillas como estaba, el Señor me dijo, Diana, David amaba a Saúl, pero no lo invitaba a comer. Yo dije, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo, Señor? El Señor me dijo, tienes que hacer una separación. Tú puedes amar a esa señora,
pero tú no tienes por qué ir todos los martes ahí a que esa señora te maltrate, porque eso es pecado. Y yo, en ese momento, cuando el Señor habló hacia mi corazón, dije, pero esto contradice todo lo que mis pastores me han enseñado, porque mi pastor en aquel tiempo me decía, tú tienes que volver a ir porque tú tienes que demostrar que eres una buena cristiana y hasta que puedas sentirte gozosa y tranquila, aunque te tiren súper mala onda. Y yo pensaba que esa era una buena instrucción, ¿no? Y en realidad no era una buena instrucción, porque yo podía haber dicho, mira, yo te aprecio todo, pero yo prefiero detener mi pie de tu casa. Yo no voy a ir a tu casa mientras tú no cambies de actitud. ¿Por qué? Porque la gente puede no cambiar de actitud aunque tú cambies de actitud. Entonces yo puedo perdonar, soltar, no me debe nada, yo la amo, yo amo a toda la familia, no hay ningún problema, pero si ellos no cambian de actitud me van a hacer pomada a mí. ¿Estamos de acuerdo, mi amor? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? En el gobierno del reino aquí en la tierra, es un gobierno de mansedumbre, de humildad, de no volver mal por mal, de tú siempre estar dando bien, pase lo que pase, a la gente, que tú como lo hizo David, ¿no? Tenía oportunidad de matar a Saúl y le cortó el borde del manto y le dijo, mira, es que te están metiendo cosas en la cabeza, yo te amo, yo no quiero matarte, ellos están mintiendo en lo que te están diciendo, te hubiera podido matar, aquí está el borde de tu manto. Y Saúl le dijo, ¡ay, hijo mío David, mejor eres tú que yo! Pero al otro día lo buscó para matarlo, porque su corazón no había cambiado. El corazón de David era santo, era un hombre que se purificaba, a excepción de lo que hizo con Urías Eteo. Y por eso fue ese hombre tan maravilloso, David, porque no volvió mal por bien, al contrario, cuando murieron Jonatán y Saúl, él lo que hizo fue rasgar sus vestiduras, vestirse de cilicio, sufrió muchísimo porque el ungido de Jehová había sido muerto, ¿no? De esa forma tan horrible. Pero eso no quiere decir que tu pelea con el diablo tenga que ser igual, porque muchas personas están confundiendo la relación que tienen que tener con los seres humanos y con la relación que tienen que tener con el diablo. El diablo es un enemigo. Y esto es lo que tú y yo tenemos que entender. Él nos quiso robar el gobierno que Dios nos había dado sobre la tierra. Y seguirá queriéndolo hacer todos los días, a menos que tú entiendas tu autoridad y tu posición. Y que tú sepas que tú eres la que tiene y él que tiene que liderar. Que tú eres el que tiene la autoridad. Que el Señor ganó la autoridad en la cruz y la dio a su iglesia. Somos nosotros los que tenemos la autoridad, no es Satanás. Por eso no confundamos como nosotros tenemos que tratar a una persona de cómo tenemos que tratar a Satanás. Tener mentalidad de reino es establecer los principios del reino celestial aquí en la tierra, o sea, el gobierno y la recuperación de toda la autoridad perdida. Y te voy a decir una cosa, no sé qué pasó en la iglesia primitiva, después del siglo III o IV, entró una pasividad en la iglesia donde se olvidaron completamente de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Porque si tú me dices, ay, sí, yo oro para que Satanás me deje tranquila. No, es que no es eso. Tú tienes que aprender a meterte en ese territorio de las tinieblas y detener la obra de Satanás. Y sabes que a mí me ha costado muchísimo trabajo aquí a veces, porque tengo mucha gente que viene de aquellas iglesias donde no les enseñaron nada de esto. Entonces esa mentalidad antigua sigue queriendo operar, en lugar de poder operar una mentalidad de guerrero,
carrera de guerrero, en donde tú tienes que detener al diablo. Y no te estoy diciendo ni que le grites ni le des sombrerazo, simplemente el nombre de Jesús es suficiente para tú quitarle al diablo toda autoridad que quiera tomar de tu vida o de la vida de tu territorio o de la vida de tus hijos o de tu familia o de tu iglesia. Entonces el punto es cambiar esa mentalidad de que yo ya no gobierno, yo ya no soy nadie. No, sí eres. Tú eres un embajador de Cristo. Y si el Señor vino a deshacer las obras del diablo, tú también. Y si no lo entiendes, lo vas a tener que entender. Porque si tú no deshaces las obras del diablo, él va a seguir operando a sus anchas hasta que tu vida sea destruida. Lo cancelo en el nombre de Jesús. Pero por eso tanta gente sufre y está siempre con torturas de una forma o de otra. Porque el diablo logra infiltrarse en sus mentes y en sus vidas de forma de que pueda robarles la paz, el gozo, la alegría de vivir. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza, chavos. Si tú no tienes gozo, hay problemas. Y esa es la batalla del diablo. Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Son buenas nuevas. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Quieres establecer el reino de los cielos? Tienes que aprender a echar fuera demonios. Si tú no echas fuera demonios, el reino de los cielos no se puede establecer. Nosotros estamos en una dispensación diferente. Estamos en la dispensación de la gracia. Ellos ni siquiera conocían cómo echar fuera demonios. Ellos no entendían esto. Ahora se nos ha concedido una situación mucho mayor. Nosotros tenemos la autoridad de echar fuera demonios y poder establecer la santidad. Donde pise la planta de tu pie será territorio de Jesucristo, ¿no? La mentalidad de reino tiene algunas características sobresalientes que trataremos de analizar. ¿Ok? Vamos a leer este pasaje que es con el cual empezó el Señor Jesús su ministerio en el templo. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dijo el Señor, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. No está diciendo que va a ir al Almoloya y va a sacar a todos los presos. No, está hablando de las prisiones espirituales, ¿ok? Y sí es importante desglosar un poquitito este pasaje, porque lo mismo que estuvo sobre el Señor, ahora está sobre nosotros. El Espíritu de Jehová está sobre mí, vino sobre mí. El Espíritu de Dios está en cada creyente adentro. Y si tú no comprendes todavía que el Espíritu de Dios quiere venir sobre ti para capacitarte, para hacer todas estas cosas, tienes que avanzar. No te estoy menospreciando, por favor, no me lo tomes a mal. No sé si te voy a caer bien o te voy a caer mal, pero yo estuve ahí y hubo gente que me hablaba y yo decía, no, ¿qué les pasa a estos cuates? ¿De qué me hablan? Hasta que un día Dios empezó a revelar a mi corazón de lo que estaban hablando. Si el Espíritu de Dios está dentro de mí, pero no está sobre mí, el Señor no puede capacitarme para el ministerio o la activación de los dones, de todo lo que vemos en 1 Corintios, ¿ok? 1. El poder de la operación del Espíritu Santo, no solo dentro del Hijo de Dios, sino sobre él. Estamos hablando no del Hijo de Dios de Jesús, sino de nosotros, ¿ok? Sí, el Espíritu Santo entró en nosotros, pero ahora estando sobre nosotros nos capacita. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Señor le estaba hablando a los discípulos. En ese momento el Espíritu Santo moraba con ellos. Pero cuando el Señor ascendiera, dice, os enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, y Él os guiará todas las cosas y estará en vosotros, ¿no? Hablando de que el Espíritu Santo iba a entrar en cada creyente, ¿ok? Hechos 19:5 y 6. Cuando oyeron esto,
fueron bautizados en el nombre de Jesús. Quiero quiero detenerme un poquitito, porque hay un sector del mundo cristiano que dicen que nosotros tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesús solamente. Estoy hablando en agua. No, en agua tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en el nombre de Jesús es el bautismo en fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Por favor, no se confundan con esto, porque la Gran Comisión dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es suficiente para que nosotros entendamos que un bautismo en agua es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero un bautismo en el Espíritu, ¿ok? Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, si quieres que el Espíritu Santo venga sobre ti como vino sobre el Señor, ¿ok? Que el Señor tenía el Espíritu Santo adentro, ¿no? Pero vino sobre él y lo capacitó para hacer todas estas cosas. De la misma forma, un día vino el Espíritu Santo sobre mí hermosamente y empecé a entender las cosas de una forma completamente diferente, ¿ok? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, sobre ellos, y hablaban en lenguas y profetizaban. Para aquellos que dicen que es una doctrina satánica el hablar en lenguas y profetizar, los dones del Espíritu, que son doctrinas de demonios, no es cierto. La palabra nos habla claramente de que este tipo de dones van a seguir hasta que la iglesia esté vigente. La iglesia está vigente hasta el momento del arrebatamiento. En el momento en que la iglesia se arrebate, en ese momento ya no está vigente la iglesia. Empezará otro tipo de operación de parte de Dios hacia los que queden aquí, que sean salvos. Entonces, voy a leerlo de nuevo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto es parte del poder del Espíritu Santo. Y yo te quiero decir una cosa: yo soy una persona que hago guerra espiritual muchísimas veces, muchas. A veces pasa tiempo que no, tranquilo todo, pero cuando se requiere, que no me busque el diablo, porque me encuentra. Y la verdad es que he aprendido a levantarme en esa autoridad y decirle: hasta aquí llegaste, Satanás, no puedes tocar esto, esto y esto y esto. Y te quiero decir que las lenguas es una herramienta tremenda que Dios utiliza en los hombres para la liberación, para que nosotros podamos hacer esta guerra en contra del enemigo, ¿ok? Es ese idioma que habla el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Que conoce cuál es la voluntad de Dios, del Padre. 2, ojalá lo puedas entender, porque yo sé que muchas muchas personas que me están oyendo no lo entienden, pero ora, dile: Dios, por favor, si esto es real, te pido por favor que me muestres cómo llegar a esa revelación, ¿ok? Romanos 10:15, porque tenemos el punto número 12 es predicar el evangelio, ¿ok? Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, ¿ok? Un cristiano que no predica el evangelio, que no testifica, tiene problemas. Por eso el Señor dice, ¿no? Fui enviado a dar buenas nuevas a los pobres. De la misma manera nosotros damos buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Todo el paquete. Hay un gran paquete con el evangelio. No es solamente la salvación eterna, que es magnífica, sino todas las herramientas que tenemos aquí para poder ir en contra del enemigo. Por eso el Señor inició su ministerio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, y echando fuera demonios, para poder establecer el reino. ¿Ok? Y es una clave que nos dejó, ¿no? Así es. 3, a vendar el corazón quebrantado. Mateo 9:12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino de enfermos, ¿ok? La gente está enferma, estábamos súper enfermos, y el Señor poco a poco nos fue sacando, y de la misma forma tú vas a sacar a la gente de estos mismos rollos, ¿ok?
Por eso, por eso estamos dando estos cursos, para que te capacites, para que entiendas, porque fueron años de yo estudiar la palabra y de recibir discipulado, ¿no? De recibir de las iglesias a donde yo estuve, pues yo me sentaba a escuchar la palabra y pues eran cursos que yo tomaba, ¿no? Para poder entender. Es lo mismo que te estoy pasando a ti, para que tú puedas conocer. El pueblo perece por falta de conocimiento, y es importante que tú conozcas lo que tienes que hacer, ¿ok? Sacar a los presos de las cárceles, número 4. Y estas cárceles son espirituales, ¿sí? Y hemos hablado, ¿no? De que hay gente que está libre y se siente en la cárcel. Y hay gente que está en la cárcel y se siente libre. Estos barrotes son espirituales. Barrotes que el diablo ha puesto en tu vida para no avanzar en determinada situación, ¿ok? Salmos 142:7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Fíjate qué padre. El Señor te es propicio, entonces tú vas a estar rodeado de gente que quiera conocer acerca del Señor. Entonces me rodearán los justos porque tú me serás propicio. ¿Quieres que la gente te siga? Entonces el Señor tiene que revelarse a ti, el Señor tiene que respaldarte, el Señor tiene que favorecerte, tiene que serte propicio, ¿no? Tiene que encontrarte apto. 5. A proclamar la buena voluntad de Dios. Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. ¿Y sabes por qué te pongo estos versículos? Porque es importante que te ubiques en la posición que tiene la gente aquí, el pueblo de Dios. Y hay un pueblo tan maltratado en la tierra, un pueblo de Dios tan maltratado, que es increíble, ¿no? Que es un pueblo que parece un burrito de carga y le ponen costales y costales y tengo que llevar la carga y tengo que sufrir y la verdad es que cuando tú encuentras estas herramientas, tú te das cuenta que tú no naciste para sufrir, tú naciste para glorificar su nombre, y no quiere decir que no vayas a vivir situaciones difíciles, pero aún en las situaciones difíciles tú encontrarás el gozo de la salvación, el gozo de saber que hay un Salvador que no te dejará y no te desamparará. Tú tendrás esperanza aún en las situaciones más complicadas. Isaías 61:2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Los enlutados, que se le murió a alguien, ¿no? Se te murió esto y se te murió el otro. Y vivimos enlutados continuamente por todo. Y vivimos pues sufriendo, ¿no? Porque no entendemos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿no? La voluntad de Dios siempre es hermosa. Y bueno, es que yo a veces digo, Dios, es que mi vida ha cambiado tanto a través de poder entender ver las cosas desde este punto de vista, desde el punto de vista de los ojos de Dios. Porque Dios siempre ve las cosas con victoria, Dios siempre ve las cosas con gloria, Dios siempre ve las cosas con bendición, ¿no? Y ahí es donde se mete el enemigo y quiere que tú las veas de otra forma. 6. Traer consuelo. 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y yo he visto cómo la gente puede vivir cosas súper difíciles y salen bien. Está bien. Están bien. Porque Dios es un Dios de consolación. Porque la consolación no es solamente que te consuela tontamente. No, te consuela y te da esperanza. Te dice, mira, no temas, hay un propósito, no estás solo, hay un plan, yo soy soberano, yo sé lo que estoy haciendo. Por eso es importante que entendamos, ¿no? Que el Señor nos consuela, ¿ok? Y repitiendo el versículo 61:3, dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Me mandó mi pastor, hola,
Profeta Brenes, ¿cómo estás, querido profeta? Me mandó mi pastor un pasaje padrísimo de la palmera, ¿no? Y que la palmera, el viejo, en la vejez reverdecerá como la palmera. Y me dijo, hay una situación importante con la palmera puede inclinarse. Y me lo dijo muy efímeramente, pero yo entendí en el espíritu lo que él me quería decir. Que la palmera puede inclinarse hasta el suelo y regresa. Y me dijo, así eres tú. Puedes estar como estés y regresas, ¿no? Y yo dije, ay, qué bendición tan padre que me mandó mi pastor, ¿no? Y sí, es verdad. Y así vas a ser tú también. Porque ¿sabes qué? 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Y el Señor no dejará para siempre caído al justo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender para poder hacer una guerra espiritual. Porque si no te vas a dejar apalear por el diablo toda la vida. Y toda la vida vas a decir, ay, es que estoy en prueba, ay, es que el problema, ay, ahora estoy con este problema, ay, ahora estoy mejor, pastora. ¿Mejor de qué? Si tenías que estar increíble. Y yo sé que un día lo vas a vivir. Y te vas a acordar y vas a decir, ah, mi pastora me decía que esto iba a ser real y ahora lo vivo. Porque lo que yo vivo quiero pasártelo a ti. 7. Dar gozo y alegría. Salmo 30, 11 al 12 y 12. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Y fíjate, si tú vives así, cuando venga el ataque, tú lo vas a detectar inmediatamente. Si tú vives en una agonía constante, tú no detectas el ataque. Tú no te das cuenta, es un palo tras otro. Y el diablo se alimenta de ti, el diablo se mofa de ti, porque dice, pues ahí está el pan, ¿no? Total, ni cuenta se da. Así vive, así camina. Y así cree que tiene que vivir. Por eso es importante que tú entiendas lo que el Señor vino a poner sobre ti para que tú sepas discernir cuando viene el ataque del enemigo. Porque si dice, ah, tú me ceñiste de gozo y alegría, gloria mía, pues ¿por qué estás tan amargado? Porque estás siendo carne de cañón. Y si tú aprendes lo que es la guerra espiritual, vas a aprender a poner a raya al diablo. Y a decirle, no pasas de ahí. Y entender. Cuando yo entendí esto fue magnífico. Porque yo pensaba que todo venía de Dios. Todo. Yo pensaba que todo lo que venía a mi vida, de alguna manera Dios lo traía para enseñarme algo. Pero que como era de Dios, pues yo cómo iba a pelear. Decía, bueno, Señor, como tú quieras. Un día empecé a discernir. Y empecé a entender lo que venía de Dios y lo que venía del diablo. Lo que viene de Dios, yo lo acepto como sea. Como sea. Si viene de Él, no tengo ningún drama. Pero si viene del diablo, no tengo por qué aceptarlo. Tú no tienes por qué decir, así soy o así es mi carácter. No, pues esa será la mentalidad del terrenal, animal. Pero hay una mentalidad del reino que tú puedes adquirir para tener victoria en todas las cosas y poder discernir lo que viene del enemigo y lo que viene del Señor. Considerando todo esto, es evidente que una mentalidad de reino es una mente renovada. ¿Renovada en qué? Antes a lo bueno llamabas malo y a lo malo bueno. Ay de aquellos, dice Isaías. Por eso sufríamos tanto. Porque en primera le echábamos la culpa a Dios de todo. Es que Dios me mandó esto porque Él sabrá por qué me lo mandó. No, Dios lo que te mandó fue el Edén, la bendición, un carácter santo, purificado. Dios te mandó todo lo perfecto. Tú y yo nos metimos en la bronca, Dios no tiene nada que ver, Dios está para ayudarnos a salir de toda esa bronca. Entonces ahí es donde tú te confundes y donde tú dices, es que así soy, así es mi carácter,
Esa es la iniquidad que me heredaron mis padres. Así es mi familia igual. Y así como es mi familia, soy yo. Mira, ve cortando esto, porque ayer fui a un lugar a darle un estudio de la iniquidad y yo les hablaba cómo hay esas situaciones heredadas donde tú te conformas porque toda tu familia es igual. Bueno, que tu familia sea como sea, tú tienes que ser como Cristo. Y esa fue mi batalla, ¿no? Que yo quería gozar lo que gozaba el Señor. Yo quería disfrutar. Yo decía, Señor, tú tienes poder, yo quiero ese poder. Tú tienes alegría y gozo, yo quiero esa alegría y ese gozo. Yo quiero esa constancia en el espíritu de pase lo que pase, yo tener ese remanso en mi corazón. ¿No? Y tú lo vas a lograr, no creas que no. No creas que esto es solamente para mí. No. Esto es para cualquier persona que disponga su corazón y pueda entender que hay una diferencia entre la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jamás el Señor piensa mal de ti, jamás. Él pensó mal de Jesús en la cruz. Él cargó tu pecado en la cruz. Tu pecado ya está pagado. Y ese empeño del diablo que tú sigas pensando de que tú tienes que vivir esa miserable vida que vivimos a veces. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Sí, somos pecadores. Pero Cristo ya pagó y Cristo ya nos redimió de la maldición, haciéndose Él maldición. ¿Por qué queremos ser otra vez nosotros maldición? Es que hay tantas cosas que no puedo cambiar. Bueno, no las puedes cambiar porque no quieres. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si el Señor me ha dado gracia, yo tengo que tomar esa gracia y tengo que empezar a enfrentar esas situaciones y saber de dónde han venido. Han venido de una naturaleza caída, han venido de mi necedad, han venido de la rebelión, han venido del orgullo, han venido de toda la obra de Satanás y todo ese plan satánico que él tenía para destruirme. Yo tengo que salir de ahí. ¿De qué manera salgo? Pues resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo lo resisto si no lo discierno? Por eso entender esto es maravilloso, porque esto es lo que es para ti. Toda esta autoridad, todo este poder, toda esta gloria es la que es para ti. ¿En dónde andamos? Andamos en la gloria, en la autoridad, en el poder, en el gozo, cambiaste mi lamento en danza, o un ratito cambiaste mi lamento en danza, cuando oigo una rola buena de estas que puedo danzar, o mi corazón danza todo el tiempo, porque cambiaste mi lamento en danza. Y si tú y yo no aprendemos a vivir de esta forma, pues ¿cómo vamos a ir en contra de Satanás? Simplemente nos comemos lo que Satanás dice y no entendemos que tenemos que pelear la batalla. Y por eso la gente no entiende la guerra espiritual, ¿no? Viene una enfermedad y dicen, es que Dios sabrá por qué me la mandó. No, querido, Dios no manda las enfermedades. ¿Que Él le dé chance al diablo de que te enferme? Sí, porque tú abriste una puerta, o yo. Si yo abro una puerta, el Señor tiene que decir quién va a ir, ¿no? Como lo hizo con el rey Asa, ¿se acuerdan? ¿Quién va a ir a hacer con Acab y con Josafat? ¿Quién va a ir a hacer espíritu de mentira en los profetas del rey Acab? ¿No? ¿Por qué? Que le tienen que preguntar a Dios. Claro, Dios es soberano, pero depende de a quién le doy yo la autoridad y la potestad de quién opera en mi vida. Por eso, que tienes que cambiar tu vida, sí. Tienes que aprender a pensar diferente, sí. Y ahí es donde está el quid de la cuestión, porque es mucho más fácil acusar a Dios de pecado. Pero no dices que lo acusas de pecado. Acusar a Dios de las cosas malas que nos pasan, que tomar la responsabilidad. Por eso Dios le dijo a Job, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? O sea, tú estás buscando que yo tenga la culpa para decir que tú no la tienes, Job. Entonces, yo creo que
Es importante entender que en esta mentalidad de reino tenemos que aprender a discernir lo que viene de Dios y lo que no. Aunque Dios es soberano y todo lo que ocurre en el mundo tiene que estar bajo su soberana voluntad. Hay una voluntad permisiva y hay una voluntad perfecta. Que Dios permita situaciones porque tú y yo le demos la coba al diablo es muy diferente a que Dios quiera hacer algo. Entonces necesitamos tener una mente renovada, conforme a las dádivas y beneficios que nos brinda la operación del Espíritu Santo, quien mora dentro de nosotros y en algunos de nosotros sobre nosotros. Y esto es parte del nuevo pacto. Esto es parte de la bendición del nuevo pacto. Tenemos al Espíritu del Señor dentro de nosotros que nos guía a toda la verdad. Bien haríamos en empezar a obedecer y a escuchar lo que Él nos dice. Mira, yo antes no escuchaba la voz de Dios. No, estoy mintiendo. La escuchaba, pero yo pensaba que yo estaba loca. Y un día estaba de rodillas y estaba orando y así con la angustia, ya sabes. Dios, es que ¿qué voy a hacer con esto? ¿Y qué voy a hacer con el otro? Señor, háblame. Y de repente el Señor me dijo, yo te amo. Y yo dije, ay, no, pues yo ya estoy bien loca. Ya me estoy diciendo que me amo y pienso que es Dios. Y el Señor me dijo, no, soy yo. Ay. Y yo le dije, Señor, ¿eres tú? ¿Tú me estás hablando a mí? Y Él me dijo, sí, yo te estoy hablando. Yo no estoy mudo. Yo no soy un Dios mudo, Diana. Yo hablo. Muchas veces te he hablado y no me escuchas. Y yo ese día sentí un gozo en mi corazón, como nunca había sentido tanto gozo de que alguien me dijera que me amaba. Nunca, Joaquín. Y yo dije, tiene que ser Él. Y le dije, Señor, desde ahora en adelante yo te voy a escuchar. Habla a mi corazón. Háblame, Señor. Pon en mi corazón las palabras que tú quieres poner. Y fue hermoso porque ahora yo lo escucho y mis oraciones son un diálogo con Él. Mi vida es un diálogo con Él. Yo le digo algo y Él me contesta. Claro que sí. Claro que sí. Por eso es tan importante que para que tú entiendas lo que es una guerra espiritual, empieces desde abajo, de entender la autoridad que tú tienes, que vamos a ver autoridad espiritual la próxima vez, ¿no? ¿Qué tanta autoridad tenemos? ¿Qué se nos concedió? ¿Qué nos dio Cristo con esa preciosa muerte en la cruz? Con ese sacrificio tan magnífico. ¿Qué nos concedió? ¿Qué se nos otorgó? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo podemos luchar en contra de ese ser malvado que quiere destruir nuestras vidas? ¿O debemos quedarnos pasivos y no hacer nada? Porque eso es lo que dicen muchos sectores cristianos. Y mira, querido, cuando yo me quedé pasiva y no hice nada, el diablo me hizo pomada. Cuando yo empecé a entender que yo tenía autoridad y que este malvado tomaba autoridad en mi vida por engañarme, todo cambió. Porque yo le empecé a quitar la autoridad y le dije, tú no tienes parte ni suerte. Y ya entendí que no es Dios el que me está haciendo todo esto, sino que eres tú que quieres fastidiarme. Y ahí sí tú te levantas como un guerrero a pelear, porque ¿cómo vas a pelear con Dios? No, con Dios no pelearíamos jamás. Pero qué precioso fue para mí que Dios pusiera en mi corazón la verdad y que pudiera entender que cuando algo viene de Dios, ay, perfecto, Señor, como tú me digas, Padre, lo que tú me digas yo voy a hacer. Pero cuando algo viene del enemigo, vete de aquí, Satanás. Tú no tocas mi vida. Y te resisto. Y salgo de la presencia del diablo y hago que el diablo salga del lugar de donde yo estoy. Y fue maravilloso para mí porque pude ejercer esa autoridad. Y si tú no entiendes esto, porque cuántas cosas esta semana has soportado, evangelista, pensando que Dios te quería enseñar algo, que así eras tú,
meditando ¿cómo saldría de esto? Y seguramente soy una mala persona y soy un desastre. Cuando el diablo está mofándose, tú eres una nueva criatura en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿sabes una cosa? Hasta que tú y yo aprendemos a vivir conforme a esa nueva criatura, esa nueva mentalidad, esa mentalidad renovada, a veces pasan años. Así que yo quiero más esta mentalidad del reino. Yo quiero que Dios renueve más mi vida, mi corazón, mi mente. Yo quiero que mi mente ya no sea un campo de batalla para Satanás. Que Satanás ni se anime a meter nada en mi mente, porque inmediatamente lo voy a desechar. Porque voy a discernir que no proviene de Dios. Porque lo que proviene de Dios nunca me hace sentir así. El Señor nunca me lastima. El Señor nunca me daña. Aunque me muestre cosas difíciles y duras, siempre lo hace con esa delicadeza de caballero, con ese amor. Aunque me diga, Diana, estás mal, nunca me ha tratado mal. El que nos trata mal es el enemigo. Por eso tienes que aprender a discernir. El que trae angustia a tu corazón es el diablo. Jesús nunca traería angustia. Él murió por esa angustia. Él pagó por esa angustia. Él no opera a través de esa angustia. Por eso este estudio fue importante para mí dártelo. Si tú empiezas a renovar tu mente, empieza a ver, ¿sabes cómo te vas a dar cuenta? Ve a Jesús. Ve a Jesús. Dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y el amor vino por medio de Jesucristo. Y Jesús te vino a mostrar su corazón. ¿Ve cómo era Jesús? Y ahí tú vas a empezar a detectar y a entender lo que viene de Dios y lo que viene del diablo. Señor, si quieres puedes sanarme. Quiero. Siempre, siempre quiso. Siempre quiere. Siempre ama. Siempre bendice. Por eso es muy importante que hoy empieces a renovar tu mente. ¿Cómo, pastora? ¿Cómo voy a renovar mi mente? Ay, perdón, ya me pasé, chicos. Ahora sí que se hizo largo este estudio. ¿Cómo renuevo mi mente? Empieza a leer la palabra, empieza a escudriñar las escrituras. Empieza a ver cómo Dios contestaba la oración. Empieza a ver cómo Dios tenía misericordia y compasión del que se arrepentía. ¿Cuántas veces mandaba por los profetas a decir, te voy a destruir? Y se humillaban y decían, no ves cómo se han humillado. No los voy a destruir. Se han humillado. Han cambiado de actitud. Ese es el corazón de Dios. Aprende a ver el corazón de Cristo. Y tú aprenderás a discernir lo que proviene de Él y lo que proviene de Satanás. Y si proviene de Satanás, échalo fuera. Sácalo de tu territorio. No lo dejes operar, ni en tu vida, ni en la vida de tus generaciones. ¿Ok? Los bendigo muchísimo. Perdón, me pasé, pero creo que era importante que viéramos esto y que empezaran a comprender lo que tantos años le costó al Señor, a esta cabeza dura, hacer entender. Tenía tantos prejuicios, tenía tantas fortalezas levantadas con la vieja usanza, la religiosidad, con esas doctrinas religiosas que no me conducían a ningún lugar. Yo creo que la verdad nos hará libres. Y la verdad te hace libre en cada situación. Y la libertad trae gozo y trae alegría. Tú has cambiado mi lamento en danza. Y te lo puedo decir en cada segundo de mi vida. Dios ha cambiado mi lamento en baile. Quiero que cambie tu lamento en baile. Aprende a discernir quién es Dios y quién es Satanás. Entonces podrás hacer guerra espiritual. Te bendigo muchísimo. Te veo el domingo si Dios quiere. Comparte esta prédica y pues compártele a la gente que tienes al lado que aprendan a discernir y que dejemos de echarle la culpa al Señor de lo que proviene del diablo o de nuestra naturaleza, ¿no? O que proviene de nosotros mismos. Los bendigo y los veo si Dios quiere el domingo.